Buenas noches, gracias por estar conectados a mis colegas de Perú y España. Ténganme paciencia que soy bastante malo haciendo estas cosas y voy a tratar de esforzarme para que entiendan lo que quiero mostrar. Ante todo, esto es un punto de vista, es una forma de trabajo que he comenzado hace 12 años, implementando algunas herramientas, equivocándome, tratando de mejorarlas. Al fin de cabo, están dando sus resultados luego de varios años de prueba y error, de overfitting de modelos, y actualmente con el avance de la tecnología en procesamientos de datos y con muchos más datos colectados durante estos 12 años, los modelos empiezan a dar un poco mejor la información y con un fit bastante bueno. Ante todo les quiero comentar que no voy a entrar en las matemáticas profundas de cada cosa, sino voy a tratar de explicar en forma fácil para que se entiendan, con algunos ejemplos sencillos que ustedes pueden probar sin ninguna herramienta compleja. Pueden entrar al Google y usar la parte colaborativa de Python para probar los ejemplos que le voy a colocar. En caso que no comprendan Python, voy a tratar de darle un ejemplo bastante sencillo y dejarle abajo el link con el GitHub o código que pueden utilizar ustedes y cambiar algunas cosas. Generalmente todo lo que voy a explicar está volcado en mi software, que lo vengo desarrollando desde el 2010, y en su última versión tiene incorporado todo esto de redes neuronales y machine learning. Y ustedes lo pueden utilizar tanto en forma externa con este Python que estoy nombrando, y usar, si utilizan el PMC de Training Peaks, pueden entender un poco de qué se trata este tema. Ante todo le quiero comentar que este proceso comienza con la colección de datos de los gadgets, en este caso Garmin, y sensores de medidor de potencia y bandas de pulso, en las tres disciplinas o actividades: natación, ciclismo y correr. Es decir, que nuestros atletas en AGMT, el cual soy entrenador y formador de entrenadores dentro de nuestro equipo, todos los atletas guardan todos sus entrenamientos y nosotros levantamos todos esos entrenamientos y en forma automática se analizan cada uno de esos entrenamientos, y en base a eso nos da un informe y nosotros tomamos como última decisión la modificación o cambio de lo presentado. Entonces, al tener durante más de 10 años registros de entrenamientos, nuestros modelos han sido probados y mejorados notablemente. Ustedes creo que ya conocen el PMC o el modelo de impulso-respuesta. En este caso, el que estoy hablando es este, que tiene tres curvas. La curva azul es la carga crónica de entrenamiento, denominada CTL. La curva turquesa es la carga aguda de entrenamiento, y la curva verde es la performance. Es la resta de la curva azul menos la curva turquesa. Si ustedes van a la fórmula, cómo se genera esta curva, van a encontrar algunas constantes: K1, K2, T1 y T2. En los software comerciales, salvo el Race Days de Skiba, estos valores K1, T1, K2 y T2 son constantes
y los utilizan para las tres actividades. Cuando uno se pone a analizar estas constantes y lo que significan en el modelo, se puede dar cuenta que cambian entre actividades. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo K2, T1 y T2 son constantes que cambian si uno lo utiliza para natación, para ciclismo o para correr. Atletas que se cansan mucho más y el entrenamiento les repercute mucho más de la natación que por ejemplo que el ciclismo, y hay atletas que son buenos nadadores y un estímulo o dosis de natación tiene un impacto no tan negativo en el tiempo como a uno que no sabe nadar y que recién empieza, por ejemplo. Entonces eso da la pauta que la individualización de estas constantes se requiere. Si bien en el ámbito de elite o atletas con alta respuesta al entrenamiento, estas variables suelen ser bastante iguales para todos, de ahí que las utilizan los modelos comerciales como para las tres actividades. Cuando uno entra en el ámbito amateur, esto cambia. Entonces, una forma de individualizar realmente los modelos de performance para cada uno de los atletas es tener un set de constantes para cada actividad y para cada uno de los atletas. Estas constantes las puede ir probando uno e ir viendo cómo se comporta el atleta, es decir, tomar un esquema de prueba y error. Se puede partir de la base de algunas premisas, como que si uno es mal nadador, la constante T2 va a ser demasiado baja y la constante K2 demasiado alta. Entonces en base a eso uno empieza a probar. Cuando uno tiene ya una base de datos significativa con los resultados de las observaciones, que si fueran correctas o no, puede utilizar una red neuronal para poder predecir si esas constantes que uno eligió pueden ser utilizadas para distintas fases del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo de PMC, si bien uno lo usa en forma anual, es decir, programa un plan de entrenamiento anual, en las distintas fases, K2, T1, K2 y T2 se pueden comportar distintos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tengo un atleta que es muy malo nadando. Entonces tengo que reforzar la natación durante la fase sobre la base o en lo que nosotros denominamos fase 1. Al darles más natación a este atleta, lo que voy a incrementar es que estas constantes de fatiga modifiquen el modelo en forma distinta que si yo le doy menos. ¿Por qué? Porque estas constantes de natación, si bien están contempladas para el modelo de natación, van a repercutir también en el ciclismo y en el running. Entonces necesito tener un ajuste fino de cada una de esas para que el modelo PMC sea lo más representativo posible. Entonces, en un plan anual voy a tener tal vez que modificar estas variables un par de veces, 3 veces, depende mucho del atleta y la constancia que tenga y cuántos años de experiencia tiene. Generalmente nosotros en un año para un amateur de jornada laboral programamos 2 objetivos tipo A, es decir, 2 objetivos importantes, el cual puede ser un medio Ironman y con un resultado final Ironman en atletas que ya tienen experiencia de 4 años o 5 años entrenando triatlón en distancias medias o cortas. Y dentro de esos 2 objetivos anual tenemos las distintas fases. Algunas las llaman build, base, build y peak.
yo la llamo F1, F2 y F3, siendo la fase F3 la específica. Entonces en las distintas fases yo voy a ir armando distintos tipos de set de datos de K1, T2, K2 y T2. De esa forma voy armando, en este caso tengo un ejemplo corto, es decir, son muchos más los datos que tengo. Voy armando observaciones de cómo se comporta K1, K2, T1, T2, y en caso que la rampa sea positiva, es decir, que el atleta se adaptó bien a esa rampa en la fase indicada, no se enfermó, no se lesionó y sus valores de performance aumentaron a medida que aumentaba la carga, y eso indica que el entrenamiento recetado fue bueno, le ponía como observación un 1. En el caso que no cumplía dicha observación, le ponía un 0. De todo el set de datos, tomé el 80% de los datos y entrené a la red neuronal. Una red neuronal lo que tiene de particular es que uno entrena esa red para que luego cuando le ponga que tome una predicción sobre unos valores determinados, me diga qué tan probable es de éxito o de fracaso esos resultados. Entonces, de un conjunto de 100% de datos que tenía, usé 80 para enseñarle y 20 para testear que la matriz aprendió. Es muy importante esto para evitar el overfitting o el underfitting. Es decir, que yo esté consciente que la matriz está generalizando bien y que no solo aprendió a copiar los datos. Un ejemplo claro de esto es, ustedes recuerdan en la secundaria podían tener dos tipos de compañeros. El que sabía todo lo que le iban a tomar y leía justamente todas las respuestas que tenía que contestar, y aquel que no, que estudiaba general todos los temas y respondía dependiendo de lo que le preguntaban. En el caso del primer alumno, se sacaba 10, obtenía una buena nota, porque sabía realmente lo que le iban a preguntar y en base a eso respondía bien. En el caso del segundo alumno también tenía un 10, pero no sabía lo que le iban a preguntar, pero incluso respondía bien. En ese caso es como trabajan las redes neuronales. Tiene que estar capacitada de que si yo le pregunto algo, sepa responderlo bien, aunque no lo haya visto nunca. Si yo utilizo el 100% de los datos, es decir, en esta parte utilizo todos los datos que yo tenga, lo que no me garantizo es que cuando venga un dato que no conoce, me conteste bien. Entonces, generalmente lo que se hace es utilizar el 70-30, el 80 o 20% de los datos y luego el 20% restante utilizarlos para probar el modelo. Entonces, una vez que la red neuronal estaba ya con un conocimiento probada para cada uno de los atletas, antes de comenzar la fase, yo le decía qué tan probable de éxito tengo si voy a utilizar K1 igual a 1, K2 igual a 3, T1 igual a 20 y T2 igual a 7. Esto llevado al modelo sería K1 igual a 1, K2 igual a 2, T1 igual a 20, T2 igual a 7. ¿Cómo se comportaría con esto? Proceso todo el modelo. Y me decía que el modelo tiene una probabilidad de éxito de 68%. Es decir, que tengo casi el 70% que con esos parámetros K1, K2, T1 y T2, el atleta
pueda tener beneficios del entrenamiento. Ahora bien, con esos datos ya se me abre un abanico de opciones bastante grandes, porque yo puedo entender mejor cómo generar las rampas semanales de entrenamiento, hasta cuándo puedo exprimir el atleta, cuándo es el punto flojo. Es decir, el que puede leer, esto está escrito en un white paper que he confeccionado, donde explica, acá por ejemplo, donde explica las desventajas del modelo de impulso-respuesta. Y por ejemplo, yo puedo conocer cuál puede ser el CTL máximo que el atleta puede absorber sin que la performance decaiga, hasta cuándo puedo subir el CTL. Uno que ya trabajó con este tipo de PMC entiende que no es lo mismo sumar 7 puntos aquí en esta parte que 7 puntos aquí o 7 puntos aquí. Es decir, que bajo las pocas dimensiones que maneja el PMC, para uno que no conoce, no tiene experiencia, puede interpretar que pasando los 120 CTL, una rampa de 7 es acorde, porque él siempre tuvo rampas de 7 por esta etapa. Y uno sabe que a medida que el CTL aumenta, la probabilidad que la rampa semanal de entrenamiento sea alta disminuye. Eso no lo va a ver en el CTL, porque la carga de entrenamiento puede llegar a ser infinita. Pero con este tipo de modelos sí se va a dar cuenta que a medida que cierto valor del CTL aumenta, la performance disminuye. Otras de las ventajas de esta herramienta que utilizo, al tener estos valores bastante individualizados, es que las curvas de influencia son bastante acertadas. ¿Qué son las curvas de influencia? Las curvas de influencia trabajan con estas constantes K1, K2, T1 y T2 y tratan de estimar cuándo es la semana. Vamos a verla acá. ¿Cuándo sería la fecha cuando el entrenamiento específico tiene más repercusión el día de la carrera? Acá vemos -1, sería el 0, acá sería el día de la carrera. Iríamos para atrás, 14 días para atrás. Por ejemplo, esta es una carrera que se va a desarrollar el 7 de abril próximo. Y vemos que ahora, justo ahora, en estos momentos, o la semana pasada, es cuando el entrenamiento específico va a tener mayor repercusión el día de la carrera. A partir de acá, el entrenamiento empieza a tener un protagonismo inferior, hasta puede ser desfavorable seguir insistiendo fuerte en esta parte de la curva. Entonces esto lo puedo lograr teniendo las variables K1, este set de variables bastante individualizada. Como también puedo saber cuándo tengo que empezar la descarga o taper, donde el entrenamiento ya no tiene casi nada de repercusión, sino solo mantener en una activación al atleta hasta esperar la carrera. Como pueden observar, en este caso el atleta tiene las variables individualizadas, y este vendría a ser las curvas de influencia. Supongamos que varío T2, es decir, hago más grande T2 o hago más chica T2 y voy probando.
Como ustedes no tienen mi software, lo pueden hacer con este código que yo les voy dejando. Si no tienen, estoy seguro que no van a tener todos estos datos para individualizar. Pero sí pueden probar aquí colocando, pueden probar estos mismos datos que yo le doy, que es un amateur de mitad de tabla. Se comporta bastante bien para un ciclo de entrenamiento ya de fase 3, es decir, de entrenamientos específicos. Y pueden probar estas variables K1 para ciclismo, que es donde casi todos tienen un comportamiento parecido. Y pueden probar las curvas de influencia. Acá vemos el mismo modelo que yo le expliqué. Es decir, que nos va a decir el pic específico debe ser 14 días antes de la carrera y el taper debe comenzar 5 días antes de la carrera. Esto es lo que yo le expliqué aquí. Es decir, acá me dice la curva de influencia que el taper 5 días antes ya debe comenzar. Acá vemos. Y que lo máximo de entrenamiento específico, es decir, el entrenamiento específico va a repercutir en la carrera entre 12 o 11 días o 16 días antes de la carrera. Generalmente es -2 más 2. De esa forma yo puedo planificar hasta cuándo voy a cargar, cómo armar las diferentes fases. Acá vemos que ya el software me genera la fase 3, cuánto va a durar. En base de cuánto va a durar, yo puedo conocer qué rampa darle a cada una de las semanas para no pasarme de esto con el CTL máximo. Y tratar que el atleta llegue de la mejor forma posible a la carrera. Bueno, esto fue toda la explicación analítica. Si ustedes quieren hacer preguntas al respecto, son bienvenidas. Desde ya, muchas gracias por escucharme y gracias por la invitación. Y espero verlos pronto con algunos avances sobre esta tecnología que cada día que pasa mejora. Y también mejora los datos obtenidos, la calidad de datos obtenidos. Los atletas, a partir que empiezan a utilizar este tipo de modelos, se empiezan a perfeccionar mejor. Los datos que obtenemos, nosotros los que analizamos los datos y planificamos base a los datos, descartamos menos atletas. Es decir, al principio un atleta que nunca entrenó con datos genera una cantidad de datos bastante malas y luego esos datos pueden ser interpretados cuando el atleta toma mayor experiencia. Muchas gracias y buenas noches.